Cuba necesita propuestas para reconstruir todo, también el sistema educativo sobre bases éticas y cívicas. Cuba necesita consensuar proyectos educativos libres, plural y humanistas. Lo que era la educación de Cuba. Un país será lo que su educación es hoy. El país es hoy lo que su educación ha sido durante 64 años. Sin embargo, todavía quedan restos de lo que fue. La educación en Cuba antes del 59, como todas las sociedades del mundo, tenían luces y sombras. Tenían luces y sombras, pero para no ser absolutos debemos reconocer algunas deficiencias en el alcance del sistema educativo cubano. No eran deficiencias de contenido, eran de cobertura. Y hay que decir que un error que se comete o que cometen los que defienden la revolución es comparar el mundo de hoy con el mundo de hace 64 años. Y no es justo comparar los avances, porque han habido avances tecnológicos y de distintos tipos científicos, y no es justo comparar los avances de la Cuba de hoy con los avances de la Cuba de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque eran más de 60 años atrás. Entonces, de la Cuba de aquel tiempo la debemos comparar con el resto del mundo de aquel tiempo. Y la Cuba de hoy debemos compararla con el resto del mundo de hoy. Por supuesto, televisión en aquel tiempo no había, por supuesto, radio, telecomunicaciones y demás, por supuesto que había, pero no era a gran escala. Y hay electricidad y demás, no se puede comparar. Hay que comparar la Cuba de aquella época con el resto del mundo. Y ahí van a ver el nivel que tenía Cuba. Cuando tú comparas la Cuba de ahora con la Cuba de el resto del mundo, te das cuenta que estamos mucho más atrasados que la Cuba de aquel tiempo con el resto del mundo de aquel tiempo. Eso es lo que hay que hacer. Una maestra católica normalista pinareña, Zoila Quintans, primera pinareña condecorada con la medalla de Pro Ecclesia et Pontifice que otorga el Papa, me repetía durante los últimos años de su vida, en Cuba el problema era que los maestros no tenían las escuelas necesarias en los campos. Íbamos a caballo y educábamos en casas de tabaco, en batalles, debajo de un Hawái frondoso, en los portales de nuestros bohíos. Pero los maestros normalistas estaban muy bien formados. Eran personas decentes y eran muy buenos educadores. Esto era antes del triunfo de la revolución. Aquí van a ver algunos datos importantes y pueden buscarlos por ustedes mismos, que ahí lo van a encontrar en el anuario estadístico de Cuba de aquellos años y demás. Están ahí. Otros análisis publicados describen así la situación. Había en la isla en 1958 una tasa de analfabetismo del 18%. Imagínense ustedes. Solo el 18% de las personas eran analfabetas. Estamos hablando del 80% de las personas sabían leer y escribir. Y particularmente la tasa de analfabetismo en las ciudades era un 11,57 en las ciudades. El mayor analfabetismo era en los campos. Pero la revolución te vendió que todo el mundo era analfabeto, que la mayoría de la gente era analfabeto, que nadie estudiaba. Yo le pregunté a mi abuela y mi abuela fue como hasta el tercer grado, hasta la escuela, pero era también por despreocupación de los padres, pero había escuelas públicas y demás. Ahí van a ver los números. En Latinoamérica, solo Argentina y Chile y Costa Rica tenían mejores números que Cuba. Imagínense ustedes. En Latinoamérica éramos el cuarto en estos índices. Estábamos por encima de, de una pila de países, realmente. Y entonces, esa es la comparación que se debía hacer. El Instituto de Estudios Cubanos cita que en 1958, haciéndose eco del Anuario Estadístico de Cuba, había en el país 7.567 escuelas primarias públicas. Escuchen esto, 7.567 escuelas primarias públicas, es decir, gratuitas. Ahí podía acceder el que quiera, no costaban ni un peso. Y 869 privados, por supuesto, también había privadas que tenían una mejor calidad, las personas que podían pagarlas, pero habían muchas públicas. Entre ellas, los tres colegios más grandes, Belén, La Salle y y los Escolapios de Guanabacoa. Los Escolapios de Guanabacoa todavía existen. De hecho, hay una parte de estos Escolapios de Guanabacoa, la revolución se los robó, se los quitó a la Iglesia Católica porque eran de la Iglesia Católica, los Escolapios de Guanabacoa, un lugar grandísimo, y una parte le hizo escuela secundaria, creo. A día de hoy es escuela secundaria que prácticamente se está cayendo a pedazos porque ellos no le han puesto más dinero. Y otra parte, la Iglesia Católica todavía la tiene. Y la parte que tiene la Iglesia Católica está muy bien estructurada. De hecho, dan cursos de computación, dan cursos de idioma a día de hoy. O por lo menos cuando yo vivía en Cuba lo hacía. Estos eran los escolapios. Para que ustedes vean cómo en la misma institución, la parte que tiene la Iglesia Católica está muy bien mantenida y la parte que tiene el gobierno está destruida. La parte de la escuela, que es la del gobierno, está en muy mal estado. Dice, en realidad,
Escolapios de Guanabacoa, para un total de 8.436. Y este conteo contempla 3 universidades privadas y otras 3 financiadas por el Estado. En realidad existieron 7 universidades antes de 1959. También desde la época de los españoles, los españoles hicieron muchas construcciones que perduran hasta el día de hoy. De hecho, los Escolapios es una construcción que, si mal no recuerdo, es una construcción española. 3 universidades privadas: la Universidad Católica Santo Tomás de Villanueva en La Habana, dirigida por los padres agustinos; la Universidad San Juan Bautista de los Hermanos de la Salle; y la Universidad Nacional Masónica José Martí. Y existían 4 universidades públicas en La Habana en 1728, en Las Villas 1952 y en Oriente 1947. Todo esto, lógicamente, ante el triunfo de la Revolución, 1700, de los españoles, la época de los españoles. Y la cuarta en Pinar del Río, fundada el 26 de noviembre de 1953 y oficializada por Ley Decreto 27 de enero de 1955. De las escuelas públicas, 1.206 estaban en el campo. 1.206. O sea, eran las escuelas rurales. A medida de los años 50, la educación pública contaba con 25.000 maestros. Tienen que tener en cuenta, para la época, los números para el resto del mundo de aquel tiempo. No lo pueden comparar con el resto del mundo de ahora. ¿Entiendes? Y la educación privada con 3.500. Es decir, que tú podías multiplicar casi que por 10. Vaya, eran más de 5 veces la cantidad de maestros públicos que había, superaba por mucho a los maestros privados. Había 7, mírenlo aquí, había 7 veces más maestros públicos que privados. Eso es mentira, ¿no? De que toda la educación era privada y nada más podía el que tenía dinero. Es mentira. Por supuesto, había mucha malinformación en los pobres de aquel momento. Mucha gente que vivía en áreas rurales preferían que sus hijos ayudaran en lo que era la escuela, en lo que era, perdón, lo que era la casa, el trabajo del campo. Por ejemplo, mi abuela también tenía muchos hijos. Mi abuela eran 2 hermanos, si mal no recuerdo. Ella me dijo, nosotros éramos 2 hermanos y el único que trabajaba era mi papá. El campo, él lo atendía, vivía del campo, tenía su finca y mantenía él solo los 12 muchachos. Y nosotros fuimos a la escuela, creo que hasta el tercer grado, porque hubo una huelga y no sé qué año y se paró la educación. Y después mi papá se unió al ejército rebelde y entonces ya no pude ir más a la escuela y estudié como hasta el tercer grado. Pero la educación era totalmente gratis. Había 7 veces más maestros públicos que privados. Según el Anuario Estadística de las Naciones Unidas, Cuba rebasaba la media de Latinoamérica. Escuchen eso lo está diciendo las Naciones Unidas, que 2,6 estudiantes universitarios por cada 1.000 habitantes. 2,6 estudiantes universitarios por cada 1.000 habitantes. Claro, el gobierno ahora te va a decir no, porque nosotros tenemos estos números que son muy superiores a los números que había en aquella época. Pero es un error hacer este tipo de comparaciones. Con 3,8 por cada 1.000 cubanos, por cada 1.000. Cuba ocupaba el lugar número 33 de 112 naciones del mundo en cuanto a nivel de lectura diaria. Miren esto, nosotros éramos la nación 33 de 112 naciones en lectura diaria. Realmente se leía muchísimo, con 101 ejemplares de periódico por cada 1.000 habitantes. Algunos de tales datos provienen de los archivos del Ministerio de Educación de Cuba y de América en cifras, de la Unión Panamericana. Las escuelas normales de maestros fueron creadas en el año 1915 y en 1958 tenían 12 planteles y 7.772 alumnos, mientras las escuelas normales de kindergarten, 7 planteles y 1.088 alumnos. Escuelas del hogar, 14 planteles. Escuelas de comercio, 18 planteles y 9.500 alumnos. Eran muy frecuentes también las escuelas técnicas e industriales. Además, por ejemplo, el Colegio Bardol tenía 3.500 alumnos. Este programa explica la fundación de grandes colegios, academias y centros docentes, intervenidos y desdibujados tras 1959, como entre otros el Instituto Edison, la Ursulina, la Salle y el Colegio de Belén. También aquí no sale, pero la Iglesia Adventista del Séptimo Día tenía un colegio que se llamaba el Colegio de las Antillas. Ellos tenían, en las villas estaba un lugar súper grande donde producían alimentos, tenían fábricas, las personas vivían dentro del colegio, había casas, demás. Era un colegio súper grande que Latinoamérica entera venían estudiantes a esta universidad a estudiar. Y el comunismo, la mal llamada Revolución de Fidel, vino y decomisó a los adventistas el Colegio de las Antillas. Y hace algunos añitos, pocos años, no sé si 10 o 15 años, se lo devolvieron. Por supuesto, un colegio destruido, ya
No, todo estaba en el piso, en muy mal estado realmente, y como todo lo que hace la revolución, como todo lo que agarra la revolución y después lo vuelve porquería. Ya, más allá de las estadísticas, lo más importante era que la educación era libre, plural, de calidad y respetuosa de la elección de los padres al poder escoger el tipo de educación que se daba para sus hijos. Y esta es la realidad. Lo mejor es que tú puedas escoger el tipo de educación. Yo no quiero que mi hijo vaya a una escuela pública, bueno, lo llevo a una escuela privada o lo llevo a una escuela privada cristiana, porque yo creo que mi hijo debería recibir una educación cristiana y tú puedes elegir. No, Cuba agarró el monopolio de la educación, decomisó, arrasó con todo lo privado que había, los claustros de profesores, todo, le cambió la mentalidad, puso a los profesores que fueran afín al comunismo y al final ellos pusieron un nuevo sistema educativo donde reinaba los temas de la revolución, cómo la revolución fue el que hizo todo, el capitalismo era malo, antes del 59 todo era malo, la revolución lo hizo todo bien, para el pueblo, y empezó a lavarle el cerebro al pueblo, y empezó a hacerle este cambio de conciencia al pueblo, y empezó a dar una batalla cultural que hasta el día de hoy se ve cómo ha repercutido en el pueblo cubano. Además, Cuba destinaba en 1958 el 23% de su presupuesto a la educación. Me imagino que es el 23% del PIB a la educación. Era el país con mayor por ciento de su presupuesto a este sector, seguido por Costa Rica con el 20 y Guatemala y Chile con el 16. Imagínense ustedes el nivel que tenía Cuba en temas educativos y lo que le importaba realmente la educación a el gobierno en aquel momento. Pero más allá de las estadísticas, lo más importante era que lo mismo, era que la educación era libre, plural, de calidad y respetuosa de la elección de los padres a poder escoger el tipo de educación que deseaba para sus hijos. Ya aquí, después de intervenir, nacionalizar o cerrar colegios y universidades, ya existentes y de gran calidad y de prestigio en Cuba, el régimen se apoderó de todas las instituciones educativas del país, realmente, y las que devolvió después las devolvió destruidas. A día de hoy todavía no pueden haber escuelas privadas en Cuba. La mayoría de los lectores han vivido y han sido impactados por la situación de la educación en Cuba hoy. Después de intervenir, nacionalizar o cerrar colegios y universidades ya existentes y de gran calidad y prestigio en Cuba, el régimen se apoderó de todas las instituciones educativas del país, desechó los programas de educación, comenzó una campaña nacional de alfabetización cuyas cartillas con la que aprendieron a leer y escribir muchos cubanos era ya una cartilla ideologizada, exactamente, que borraba la historia y los métodos anteriores y que fue la primera herramienta para la manipulación, la propaganda y la imposición de una ideología única, la marxista-leninista. De hecho, cuando yo estaba en la escuela, perdón, cuando yo estaba en la escuela, nos hacían decir todos los días, pioneros por el comunismo, seremos como el Che. Tenías que hacer así. Pioneros por el comunismo. Y todo el mundo decía, seremos como el Che. Eso es lo que te enseñaban. Hasta en matemáticas, los problemas que te ponían de matemática eran relacionados con el sistema comunista de Cuba y demás. Habían muy consigna, patria o muerte, venceremos. Todas las escuelas le ponían el nombre de un héroe nacional, un héroe comunista de otro país. La mía se llamaba Pedro Albizu Campo. Después pasé a una que se llamaba Manuel Fajardo, y nos hacían todos los viernes, recuerdo, cantar un himno revolucionario que tuviera que ver con el héroe de tu escuela. Y yo hasta el día de hoy todavía tengo recuerdos. Nos hicieron aprender una canción del 26 de julio. Yo ahora mismo no he podido borrar nunca más la canción del 26 de julio de mi cabeza. Yo me la sé de memoria. Yo me la sé marchando, vamos hacia un ideal, sabiendo que hemos de triunfar en Ara. Todo eso por muchos años y es imposible poderlo borrar. Todavía lo tengo en la mente y yo, hace desde que salí de la escuela no canto esa canción y me la sé. ¿Por qué me la sé? Porque era imponiéndote, 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 imponiéndote todo este tipo de canciones y todo este tipo de ideología. Esto era lo que eran las escuelas. Y hablando más, por supuesto, de Estados Unidos y de todas estas cosas. Bueno, gente, ya que voy a terminar el live por aquí. Espero que les haya gustado. 50 minutos de live. Vayan a ver todos los documentales que hace este señor que les puse aquí. Muy buenos todos, muy buenos todos. Ya tengo que terminar porque voy a ver el derbi de hoy, el fútbol Real Madrid, que es mi equipo. Así que nada, gente, déjenme en los comentarios. Gracias por seguirme, gracias por siempre estar pendiente de las cosas que subo. Nos vemos en el próximo video. Es todo por hoy. Chao.